Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Real Instituto Elcano en Madrid, muy cerca de la Plaza del Marqués de Salamanca, donde confluyen dos de las calles más importantes de esta ciudad, la calle Príncipe de Vergara y la calle de José Ortega y Gasset. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes por nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa especial. En primer lugar está con nosotros José Manuel Calvo, periodista y analista español. José Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Y también se encuentra Carlos Malamud, historiador e investigador argentino del Real Instituto Elcano. Gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días. Ocasionalmente en Club de Prensa hacemos un programa de libros y les preguntamos a los invitados, que por lo general son buenos lectores, cuáles son los mejores libros o los peores libros que han leído en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Los peores no se terminan por lo general. Los peores no se acaban. Sí, Cada vez más no se terminan. Los peores no se terminan. Y usualmente, cuando vemos por internet, ese programa tiene bastante éxito. Son de los programas de mayor acogida por parte de los televidentes del Club de Prensa. De las últimas cosas que ha leído usted, José Manuel Calvo, que es un gran lector, ¿qué le ha impresionado? Me han impresionado muchas cosas en diferentes formas. Lo que más me impresiona es de lo que menos sé, es decir, casi todo me impresiona, por lo tanto, ¿no? No sé nada o sé poco de China. Y acabo de leer, para decir la verdad, todavía no lo he acabado porque lo he recibido hace 3 días. Estoy leyendo un libro de una mujer joven, muy joven, por cierto, ahora mismo es corresponsal de The Economist en Cuba, pero ha estado 5 años en China, ha trabajado allí en la televisión, en una televisión china, y ha colaborado con diferentes medios, con Foreign Policy, con Time, con otras revistas, ¿no? Ella es Roseanne Lake. Y ha escrito este libro después de una experiencia con la que se encontró que fue muy interesante. El título es Leftover in China. Leftover in China. Es casi como lo sobrante, lo que está de más, mujeres sobrantes en China. Parecería que habla de las mujeres en los sitios rurales, nadie les hace caso, la política del hijo único, matar a las chicas. Es justo lo contrario. Es esa política y las reformas en China y la extensión de la educación es algo ya no nuevo, es algo que empieza en 1970, a partir de los 70, por lo tanto hace ya 40, 50 años. Lo que dice Roseanne es que ella se ha encontrado con una generación de mujeres jóvenes que tienen ahora entre 25 y 35 años, que están en el centro del salto adelante de China, en la economía, en la política, en la industria, en la enseñanza, en la investigación. Y estas mujeres, que se encuentran en una posición que nunca tuvieron sus madres, que nunca tuvieron sus abuelas, tienen que elegir. ¿Triunfan en sus carreras profesionales o no? Y si triunfan, entonces tienen que aplazar algo sagrado, incluso en una sociedad china, que es casarse. Casarse y casarse pronto y casarse bien. Con lo cual son chicas, mujeres de 28, 30, 32, que no quieren abandonar, porque son conscientes de que están en un lugar histórico, se les pasa la edad y dicen, ¿qué está ocurriendo? Tenemos que luchar contra la tradición. En definitiva, no es más que lo que ocurrió con mujeres europeas y americanas y latinoamericanas hace 40 o 50 o 30 años, que es la vida de toda la vida o mi vida profesional y personal. ¿Puedo aplazar sin riesgo la fecha de casarme y la fecha de tener hijos en una sociedad tan tradicional como la China? La tesis de Roseanne es que se está enfrentando a ese mismo problema, pero son 650 millones de mujeres las que hay en China, ¿eh? No está mal. Y en su opinión, después de haberlo estudiado, dice que son clave en el gran desarrollo económico y político. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si siguen adelante? ¿Se van a ir muchas de ellas de China? ¿Van a buscar maridos extranjeros con los que pueden casarse a los 40, después de haber triunfado personalmente? ¿Qué revolución está habiendo? Cada vez hay más mujeres ingenieros, cada vez hay más mujeres con mejores resultados académicos que los varones y cada vez hay más varones rurales de menor nivel. Y como hay más hombres que mujeres por la política de hijo único, como ocurre casi siempre cuando hay un experimento de ingeniería social en una dictadura, ¿no? Los resultados son monstruosos. Bueno, este es el resultado. Un grupo creciente, ya millonario, de mujeres jóvenes chinas que no se casan, que no tienen hijos, porque necesitan hacer lo que están haciendo, que es triunfar en la economía, en los negocios y en la política. Carlos Malamud, de lo último que ha leído, ¿qué le llama la atención?
Mire, de lo último que he leído, porque dedico buena parte del verano a leer novela. Es verdad que estamos aquí, hay que recordar que estamos en el mes de agosto, aquí en España, que es un mes donde la gente está en vacaciones. Mucha novela negra, pero de lo último que he leído, una cosa que me ha llamado la atención es un libro que recoge los artículos y los escritos de Erich Hobsbawm sobre América Latina. Ese, ¿no? Que es Viva la Revolución, que ha sido compilado por uno de los grandes amigos de Erich Hobsbawm, Leslie Bethel, que fue durante mucho tiempo director del Instituto de América Latina, primero en la Universidad de Londres, después en la Universidad de Oxford, un gran brasileñista, y donde esta serie de escritos pone de relieve cuál es la mirada, o cuál era la mirada de Erich Hobsbawm sobre América Latina. Es verdad que Hobsbawm no era un gran especialista sobre América Latina, pero sin embargo él viajaba mucho por la región, conocía bastante la región, no era una persona que dedicara por entero su profesión a analizar lo que allí pasaba, pero tenía una relación muy especial con América Latina, entre otras cosas porque tenía muchos discípulos latinoamericanos y en segundo lugar porque era muy bien recibido y muy bien tratado en América Latina. En sus viajes por América Latina se le abrían prácticamente todas las puertas, llegaba con facilidad a presidentes, ministros, gente de la intelectualidad, personajes relevantes, y eso evidentemente a cualquier persona, y a una persona como Erich Hobsbawm en particular le impresionaba mucho. Uno de los países que más le preocupaba era Colombia, por ejemplo, otro era Perú y en tercer lugar Cuba, cuya revolución siguió desde el inicio con bastante interés. Y desde esa perspectiva, lo interesante es ese sentimiento de frustración que tiene rápidamente Hobsbawm con Fidel Castro y con la revolución cubana. Desde una perspectiva que me parece interesante, y es que Hobsbawm seguía en líneas generales muy fiel a los valores de la izquierda tradicional. De estar vivo en este momento sería muy crítico con los populismos de corte bolivariano, ya que con muchos de esos principios que rigen hoy lo que es el chavismo bolivariano no se hubiera comprometido, ni los hubiera entendido, ni los hubiera compartido. A propósito de historia latinoamericana, hay dos libros que han aparecido de historia de Colombia que llaman la atención. Este es La historia mínima de Colombia, de Jorge Orlando Melo, que es un gran historiador colombiano, uno de los hombres más cultos del país, una historia más bien académica del transcurso de esta nación, que ha sido además una de las democracias más sólidas de América Latina, sin duda, y uno de los países con un mayor nivel de violencia y con mayor cantidad de problemas. Y hay otro libro que es este, de Antonio Caballero, escritor y periodista, columnista de la revista Semana, titulado Historia de Colombia y sus oligarquías. Un extraordinario escritor Caballero. El otro es un libro mucho más académico. Este es un libro donde él se refiere sobre todo a las familias importantes que han tenido el poder en Colombia, qué sé yo, la familia Mosquera en el siglo XIX, o la familia López, o la familia Lleras, y demás. Un libro maravillosamente escrito, y además con unos dibujos, porque Caballero hace caricaturas, y tiene un muy buen sentido del humor. Todo el mundo sabe que Caballero es un hombre de izquierdas, muy burlón con respecto a las élites, pero es un libro verdaderamente apasionante, esta historia de Colombia, ya que hablamos de América Latina. ¿Él pertenece a las élites? Sí, sin duda. Sin duda. Entonces es fundamental, las conoce bien, vamos. Sí, las conoce muy bien. De todas maneras, esta colección de historias mínimas es una iniciativa francamente importante. El Fondo de Cultura Económica. Esta es una colección el Colegio de México, impulsada por el Fondo de Cultura Económica, con el Colegio de México, y Taurus se asoció en España, ¿no? Y hay libros de historia de Cataluña, de historia mínima de España. Hay realmente historias muy buenas, como por ejemplo la breve historia de España que escribió Juan Pablo Fusi, que es excelente. Buen libro. Y sobre todo es un buen ejercicio cuando lo hace un solo autor, en el que es el caso de Colombia con Jorge Orlando Melo, o la de España con Juan Pablo Fusi, porque eso permite que un solo autor, con conocimientos generales, reflexiones sobre todo el proceso histórico de un país en la larga y media duración,
mientras que hay otros intentos menos logrados, menos eficaces, como por ejemplo la breve historia de Argentina, que es producto de un esfuerzo colectivo, donde son 5 o 6 autores quienes comparten la experiencia, cada uno escribe sobre un periodo concreto, y esto hace que el libro pierda fuerza, pierda garra y sobre todo pierda efectividad. Sí, hay otra historia mínima también de Cataluña, de Jordi Canal. Hay historias. Es bastante buena la cosa. Hay historias mínimas por países, en algunos casos por regiones, e inclusive hay algunas historias mínimas temáticas. Se empieza a ver ahora, por ejemplo, hay una historia mínima de las ideas latinoamericanas. Aquí hay, por ejemplo, la historia mínima del País Vasco de John Juaristi, o de la literatura española de José Carlos Mainer, que es la muy historia buena. mínima de México, claro que ahí está, hay un editor, está la de Argentina, historia mínima de la población de América Latina de Nicolás Sánchez Albornoz, libros interesantes, historia mínima del cosmos, historia mínima de Estados Unidos, de Erika Pani, y demás. A propósito de Caballero, que mencionaba usted, si es de las élites, lo es, su padre era Eduardo Caballero Calderón, un gran escritor, y su madre, una mujer llamada Isabel Holguín, descendiente de Carlos Holguín, que fue uno de los presidentes del siglo XIX, de modo que tiene cierto derecho Caballero bueno, lo tiene cualquiera, pero conoce de cerca a aquellos de quienes se burla. Es fundamental. ¿Alguna otra cosa que haya leído últimamente usted que le llame la atención? Sí, he leído un libro que acaba de ser traducido al español porque se publicó en 2017 en Estados Unidos y se ha publicado en mayo en España, en la editorial Debate, de Mark Lyle, el politólogo, profesor, humanista. Se llama el libro El regreso liberal. En realidad se llamaba en inglés The Once and Future Liberal. A mí la traducción de liberal por liberal no me convence porque liberal es una cosa en inglés y liberal en el sentido europeo es otra. Yo hubiera llamado a esto el regreso del progresismo, pero cada uno tiene sus maneras, ¿no? Pero lo importante es el subtítulo, más allá de las políticas de identidad. Lo que Mark Lyle dice es, es lamentable el despiste que hay en el progresismo, en el Partido Demócrata, sobre qué hacer para ganar elecciones y una vez que las ganas, qué hacer con ello. Este libro se hace después de la victoria de Trump y después de la reacción a la victoria de Trump. Está disgustado, él es un liberal, es un progresista, disgustado por eso, pero también por la reacción, por el toque a rebato, por a muerte con ello. Y dice, el libro empieza con una cita del senador Edward Kennedy, una cita del año 85, y dice, está bien que el Partido Demócrata se preocupe por las minorías, está estupendo, hay que defender a los débiles. Lo que no debemos ser, lo que no debemos convertirnos es en el partido de las minorías. ¿Y por qué? Y él lo explica, Mark Lyle. Bueno, porque los progresistas en Estados Unidos, ya desde la época Reagan, y ante los fracasos de su política, se lanzan a las políticas de identidad, a las políticas de identidad de las minorías oprimidas, de los maltratados, etc. Y pierden de vista a la sociedad como un todo, pierden de vista el interés común. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo? Dice la página web del Partido Demócrata, la página web del Partido Republicano. En esta última, tú abres la página web, dice él, y dice, principios para la renovación de Estados Unidos. Y hay 11 principios. La Constitución, la inmigración. Bueno, no voy a entrar ahora en qué dice cada uno, sino que hay eso. Entras en la página web del Partido Demócrata. Hay un texto amplio, una declaración genérica, y después remite a 17 links, cada uno dedicado a un grupo concreto. 17 mensajes distintos. Uno para mujeres, uno para los hispanos, afroamericanos, otro para hispanos, otro para asiático-americanos, otro para nativos americanos, otro para LGTB. 17 mensajes distintos. ¿Dónde está, dice Laila, el nosotros? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está el contacto con la realidad? Y dice al final, con esto acabo, es hora de sustituir las políticas de identidad que nos han llevado a esta situación por políticas de progreso para trabajar por la sociedad y que incluyan sobre todo la visión de un futuro común, no de un futuro troceado según las identidades, ¿no? Este libro me ha resultado interesante, la verdad. Otro libro reciente que le ha llamado la atención a usted, profesor Malamud. Mire, he leído un libro sobre Cuba, escrito por un joven escritor cubano, Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, que se llama La tribu, retratos de Cuba.
Yo en realidad cambiaría el subtítulo y pondría retratos de la lucha por la sobrevivencia o por la supervivencia en Cuba, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Es una serie de relatos, de retratos sobre lo que ocurre dentro de Cuba en la actualidad, pero también en el exilio cubano en Miami y también en algunos lugares de América Latina, Colombia, entre otros, de cubanos que han huido de su patria y que están buscando la manera de llegar a Estados Unidos recorriendo distintos países latinoamericanos. Hay un relato que es sobrecogedor sobre la vida de 3 personas en un basural en las afueras de La Habana, si se puede llamar a eso vida, y que en definitiva lo que muestra es el desarraigo de la sociedad cubana frente a una situación que los desborda totalmente. Hay un capítulo maravilloso dedicado a un trovador cubano, Ray Rodríguez, que tiene una canción altamente recomendable que se llama El Bucanero, y uno de sus versos dice, y que creo retrata maravillosamente esa sensación de derrotismo que muchas veces invade a los cubanos de a pie, y dice Ray Rodríguez en El Bucanero: olvídense del tesoro, es decir, olvídense del futuro, hemos perdido el mapa. Olvídense del tesoro, hemos perdido el mapa. A propósito impresionante, tiene un prólogo de Martín Caparrós, el columnista. Efectivamente, sí. Argentino. El escritor argentino, sí. ¿De qué editorial es ese libro? El Quinto Piso, creo que es. El Quinto Piso. Sí. Sexto Piso. El sexto. Me faltaba uno. No tenías mapa, es lógico. Oigan, a propósito de Colombia, que estábamos mencionando las historias de Colombia, ha salido también recientemente este libro periodístico. Muy oportuno. De Editorial Debate, de María Jimena Duzán. María Jimena Duzán es columnista de la revista Semana, dirige un programa. Excelente profesional. Semana en Vivo, una gran periodista, sin ninguna duda, y se titula Santos, Paradojas de la Paz y del Poder. Juan Manuel Santos fue presidente, como se sabe, de Colombia en 2 periodos durante 8 años. Y dejó el poder, el nuevo presidente es Iván Duque, lo dejó el pasado día 7 de agosto. Se ha ido ahora para los Estados Unidos, va a estar vinculado a la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Y en este libro, María Jimena Duzán hace una serie de reportajes sobre la presidencia de Santos. Hay un capítulo que llama la atención y es el impacto que le causó a Santos en aquel plebiscito que él convocó. No tenía por qué convocarlo, además lo hizo porque él pensaba que los colombianos iban a respaldar el acuerdo de paz al que él iba a llegar en un momento dado con las FARC, pero sufrió un revés y por pocos votos ganó el no y perdió Santos. Y cuenta cómo el propio Santos pues terminó prácticamente llorando, toda su familia llorando, pues su esposa, Tutina de Santos, y sus hijos como consecuencia de esta derrota. Con posterioridad a eso, hubo unos cambios en la redacción del acuerdo de paz con las FARC y después lo hizo él ratificar en el Congreso, con lo cual muchos ciudadanos pensaron que los había traicionado porque no había hecho caso a lo que había votado la gente en aquel plebiscito. En todo caso, Santos pues hizo la paz con las FARC, un proceso muy polémico, y el nuevo presidente creo que quiere hacer algunos cambios, pero en todo caso ahí está el libro Santos, Paradojas de la Paz y del Poder. Muy oportuno. Muy oportuno. Sí, realmente. Muy oportuno. Fue el premio Nobel de la Paz, además. Momento ideal para leerlo, sí. Esperemos que él tendría ahora que explicar mucho y será muy interesante desde Harvard, o en fin, imagino que viajará por América Latina, por Europa, porque creo que es todo muy interesante. Las paradojas, me parece que hay una palabra ahí importante, paradojas. Eso es. A propósito, ustedes dos conocen bien Colombia, han viajado mucho a Colombia, han escrito mucho sobre Colombia. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el balance de la historia con respecto a Santos? Cuando pase un poco más de tiempo, creo que debe ser positivo. Un poco como cuando pase un poco más de tiempo y él calle un poco, el balance del presidente Uribe, ¿no? Es decir, los dos han hecho grandes cosas para sacar al país de la situación en la que estaba, con sus paradojas y sus claroscuros. La Colombia de hoy, las posibilidades de la Colombia de hoy, creo que no tienen nada que ver con el pesimismo
y el callejón sin salida en el que se encontraba la Colombia hace unos años. Si eso fuera así, el balance tendría que ser positivo. Yo creo que incide una cuestión de perspectiva, ¿no? Es decir, para muchos colombianos que están inmediatamente encima, muy encima del problema, de la cotidianidad, del día a día, la paz es una cuestión más, el enfrentamiento con la FARC es una cuestión más frente a problemas de seguridad, frente a la lucha por supervivencia, frente a las dificultades económicas, los problemas laborales, etcétera, etcétera. Sin embargo, la visión que tiene la comunidad internacional, que se tiene desde fuera de Colombia sobre el proceso de paz, es otra. Y es otra porque esos otros problemas, que sí son importantes, pero se pueden abstraer de una manera mucho más clara, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo, desde la propia Colombia, se va a poder valorar de una manera mucho más clara qué supuso que las armas, por lo menos una parte importante de ese arsenal en poder de la FARC, pero también de las fuerzas de seguridad del Estado, callaran, ¿no? Es decir, y qué supone eso para Colombia, y se va a poder sobre todo valorar cómo eso incidió en el futuro inmediato de Colombia de una manera o de otra. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid, en este programa especial acerca de los libros que algunos de nuestros invitados se han leído en los últimos meses. José Manuel Calvo, ¿qué otra cosa ha leído usted que le haya causado curiosidad, que le haya impactado? A mí me gusta la divulgación científica, me gusta por razones familiares, porque mi padre se dedicó a ello como periodista, por cierto, con mucha presencia en América, porque ayudó a fundar todas las asociaciones de divulgación científica. Yo de niño asistí al primer Congreso Iberoamericano de Periodismo Científico, de forma que, bueno, ese recuerdo tengo. He leído un estupendo libro publicado hace unos meses en Londres, sí, y que el título es Domesticados, las 10 especies que cambiaron nuestro mundo. Bueno, a mí me ha parecido un libro apasionante, no es exactamente periodista, es antropóloga, pero es una gran comunicadora, ha hecho estupendos programas en la BBC, se llama Alice Roberts. Bueno, ella dedica este libro a contar qué pasó en un momento hace decenas de miles de años en el que los seres humanos pasan de la fase de la resistencia, de sobrevivir, de malvivir en un mundo hostil, pasan a empezar a domesticar ese mundo. El cambio es fundamental, en ese momento, estamos hablando de miles de años, eso permite grandes crecimientos de población, eso permite el desarrollo, eso permite la civilización, en definitiva. Bueno, hay 10 casos que elige esta antropóloga, esta periodista, y habla de los perros, y habla de los caballos, habla del maíz, de las patatas, habla del trigo, de las manzanas, acaba hablando del hombre, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los perros? Los perros son lobos. Todos los que conocemos fueron lobos. Lobos salvajes, lobos enemigos de aquellos pobres desgraciados que iban envueltos en pieles. ¿En qué momento cambia el asunto? ¿En qué momento hace unos 15.000, 14.000 años? ¿Qué tiene que pasar para que a un lobo salvaje le compense irse acercando a una tribu? Es una cuestión de la dieta, la comida, quién sobrevive y quién no, qué especies de lobos se quedan en el camino y qué otras evolucionan hasta ser el mejor amigo del hombre. Sí. Bien, ¿es el mejor? Claro, cómo no, pero en todo perro hay un lobo. Es verdad que no volverá aquel lobo, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo ha evolucionado genéticamente? Porque este es un libro de arqueología, de historia, de cultura, de genética enorme, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado también con el caballo? Es otro ejemplo, con las vacas, con el ganado. El ganado de hace 10.000 años tenía 1.500, 2.000 kilos, eran animales monstruosos. ¿Cómo se ha llegado a las vacas de 500 o 600 o 700? ¿Qué ha tenido que ocurrir? ¿Cómo se ha seleccionado? ¿Qué ha habido de azar y qué ha habido de necesidad y qué ha habido de intervención? El maíz y la patata que vienen de América. El maíz es un grano fundamental en la alimentación hoy, sí, en todo el mundo, sí, que se pasa 9.500 años local, americano, y 500 años global. El maíz no se conoce hasta que Colón no vuelve de América. El maíz es llamado el extraño grano
por el mejor herbalista alemán del siglo XIV-XV. Hoy el maíz está por todas partes, afortunadamente. Es global solo desde hace 500 años. La patata, que viene también de América y que entra a través de España y que entra en el sur, entra muy mal en el norte de Europa. ¿Y por qué? Porque recordaba a los afectados por la lepra, porque parecía miembros, y la gente nos decía, ¿cómo vamos a comer esta porquería? Menos mal que está ahí Parmentier, el francés, que hace una revolución gastronómica con la patata. Y menos mal que están los irlandeses. Exacto, la crisis. A los que les salva la vida la patata, pero luego cuando la patata, por una serie de razones que explica Alice de forma muy interesante, cuando la patata es afectada por una serie de problemas y se arruina la cosecha, hay la gran hambruna que mata a la mitad de la población y la otra mitad se va para América, ¿no? En fin, este es un libro muy interesante, realmente han cambiado nuestro mundo, está lleno de datos, lleno de percepción, muy bien explicado y es enormemente atractivo, porque cómo fueron las cosas, cómo son ahora y qué ha ocurrido mientras tanto para que hayan cambiado y para que sea lo que son. Lo que son esas cosas, lo que son esos animales, lo que son esas plantas, es lo que somos, en definitiva. Y esa es la importancia, yo creo, y el atractivo de este libro. 10 especies que han cambiado nuestro Alice mundo. Roberts. Domesticados. De Alice Roberts. Hay que leerlo. Carlos Malamud hablaba de un novelista argentino. No, de un periodista argentino. Periodista argentino. Es novelista también, pero es básicamente periodista, y si él se define como algo, es un periodista de raza, un periodista de profesión, aunque recientemente ha ingresado en la Academia de las Letras. Y desde hace 2 o 3 años atrás se ha revelado, él ya había publicado algunas novelas, algunos libros, pero se ha revelado como un gran autor de novelas policiales, ¿no? Es decir, él tiene su protagonista, es un excombatiente de Malvinas que se llama Remil, es el apodo en realidad, y el apodo viene de un insulto tradicional argentino, la Remil P que te parió. Si bien es tanto La herida, que es su último libro, como El puñal, que es el anterior, son novelas policiales, en realidad son una visión muy descarnada de la crisis moral, de valores, del peso que la corrupción, el peso creciente del narcotráfico tiene en Argentina, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es una novela muy recomendable para ver cuáles son. Sí. Esta es la edición española publicada por Destino, La herida, de Jorge Fernández Díaz, un autor argentino, pero de origen asturiano. Yo me he leído recientemente una biografía, la única que parece que, o la primera que ha aparecido en inglés, sobre Emmanuel Macron, el presidente francés de 40 años. Se titula The French Exception, la excepción francesa, de Adam Plowright, un periodista inglés de la agencia France Press. Y cuenta realmente toda la vida de Macron, desde sus orígenes en una familia de clase media alta, su relación con Brigitte, que era la actual esposa, que era su profesora de teatro en el colegio, este nexo sentimental que se produce cuando él era menor de edad, tenía 16 años, ella tenía 30 y muchos. Es más, Macron era compañero de la segunda hija, de los 3 hijos que tenía Brigitte, de la segunda en la escuela. Tratan de escribir una obra de teatro entre los dos, luego los padres de Macron, escandalizados con esta relación, lo mandan a un colegio, el colegio Enrique IV en París, pero él sigue viniendo los fines de semana a la ciudad donde son ellos, en el noreste francés. Y posteriormente cuentan cómo Macron decide en un momento dado estudiar literatura, lo rechazan, no lo aceptan, y él dice que es uno de sus grandes fracasos. Se presentó a una editorial francesa para escribir un libro sobre la conquista española de América Latina. Le rechazaron también el proyecto, y luego él entra a estudiar a Sciences Po, la gran escuela de ciencia política, y posteriormente a la escuela de administración en Francia. Pero lo que queda claro de este Macron es que se trata de un hombre muy bien preparado académicamente, incluso con posterioridad, cuando estuvo en el gobierno de François Hollande y cuando trabajó en Rothschild o en Rothschild, en la banca
tan famosa. Fue un hombre que impresionó mucho siempre a quienes lo entrevistaban por su cultura y por la disciplina que tenía. Hay datos además curiosos de Macron. Es un hombre que dice el sastre que no ha tenido que aumentarle 1 centímetro en la cintura del pantalón hace años. Parece que se conserva. Es un hombre muy disciplinado, el señor Macron. Para algunos es como el gran europeísta en este momento en este continente. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Es Macron, puede ser el gran salvador, si es que eso existe, de la Unión Europea, ya que la señora Angela Merkel en la Alemania está tan débil? Quiero estar de acuerdo con eso. Claro que quiero. Yo necesito que sea el gran europeísta, necesitamos que sea el gran europeísta. Este es un momento, no solo en Europa, en general en el mundo, de crisis de liderazgo, de liderazgos, y hemos hablado últimamente de unas cuantas crisis. ¿Para qué hablar o volver a Estados Unidos? ¿Para qué hablar de Rusia, Brasil? En Europa tenemos en Reino Unido e Italia, en situaciones cada una por diferentes razones complicada, en otros hay incertidumbre. Necesitamos liderazgo europeo en Macron y necesitamos efectivamente, para que la canciller Merkel no esté sola y porque la canciller Merkel está en la fase final. Ha ganado varias elecciones seguidas, pero se va a acabar en algún momento. A mí me parece enormemente interesante. Macron es un hombre que rompe esquemas partidarios, que es elegido por gente de derecha y de izquierda, que cree que necesita cambiar Francia, porque Francia se queda atrás en una serie de revoluciones del siglo XXI y que está tratando de conseguirlo, y que además es una persona, como acabas de decir, muy constante, muy firme. Ha sido criticado y celebrado, en mi opinión. Hay que celebrar la posición que ha tenido hace unos meses con ese enfrentamiento público con un chaval, con un chico de 15 o 16 años. Que le dijo Manu. ¡Ey, Manu! Y él, en lugar de hacer como que no oye, porque podía haberlo hecho perfectamente, no, él se para y vuelve y dice, oye, tú no me puedes llamar Manu, yo soy el presidente de Francia. Tú tienes que ver... Bueno, le dice qué es la institución, qué es el respeto, en qué momento puede... El chico se queda callado y yo creo que entiende bien la lección, y los compañeros, ¿no? No es fácil en un mundo de valores cambiantes o de confusión de valores o en un mundo como el que estamos, hacer esa declaración y someterse a las críticas. Oh, qué autoritario, cómo abusa del pobre chico, pero qué engreído. A mí me parece que es un presidente que hasta el momento, personal y políticamente, ha dado señales nuevas de líder del siglo XXI y ojalá, vuelvo a lo que decía, ojalá se confirme como líder europeo porque lo necesitamos. ¿Coincide con ese punto de vista, Carlos Malamud? Totalmente. Sin embargo, yo creo que los principales desafíos de Macron están dentro de su propio país y no en Europa. Eso es lo que me preocupa. Donde evidentemente hay serias cuestiones que resolver y son de gran calado, pero la oposición que tiene dentro de su propio país, tanto de la izquierda como de la derecha, es muy fuerte, aunque de momento el control que tiene del Parlamento le basta para llevar adelante las reformas que está impulsando. De todas maneras, yo insistiría un poco en lo que señalaba Iragorri sobre la preparación intelectual de Macron. Él ha hecho todo el cursus honorum de la educación más elitista en el buen sentido de la palabra francesa, cuando él termina el liceo, en el Liceo Henri IV en París, que es uno de los mejores liceos de París y de Francia. Él ingresa en lo que llaman los franceses la prépa, que es el sistema que permite el acceso a las grandes escuelas, y en ese sentido hace quizás unas líneas de estudio que es de las más complicadas, que es BL, que es donde se juntan humanidades y ciencias sociales con matemáticas. Sí. A partir de ahí ingresa en Sciences Po y luego da el salto a la ENA, la Escuela Nacional de Administración, que es donde se forman los grandes cuadros de la administración francesa. Luego tiene la capacidad de pasar a la administración privada, volver a la política. Hace un recorrido donde tiene una visión muy panorámica, muy global, muy holística, podríamos decir, de cómo funciona la realidad y sobre todo cómo funciona Francia, que es lo que le está dando de alguna manera el resultado que tiene y sobre todo que le ha permitido en su momento incorporar a la política las grandes transformaciones tecnológicas, ¿no? Es decir, él es un claro ejemplo y su partido En Marche es un claro ejemplo de cómo
las nuevas tecnologías bien aplicadas, que no siempre ocurre, son una herramienta eficaz para la batalla política. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid en este programa especial sobre los libros que han leído recientemente nuestros invitados. Carlos Malamud, usted es historiador, ha escrito una historia de América Latina además, y veo que está leyéndose una biografía de Simón Bolívar, la de John Lynch, profesor de asuntos latinoamericanos en la Universidad de Londres, editada aquí por Crítica en este país. Para algunos es la mejor biografía de Bolívar, y eso que hay numerosas. Acaba de publicar una recientemente en Estados Unidos, María Arana, una peruana que está vinculada al diario The Washington Post, que ha estado en este programa. Está la de Gerhard Masur, un historiador alemán, que es una muy buena biografía. Está la de Indalecio Líbano Aguirre, un historiador colombiano. Hay una de José Ricardo Bejarano, hay una de Salvador de Madariaga. Hay muchísimas biografías de Bolívar, un hombre que además escribió muchísimo y que era un extraordinario escritor. ¿Por qué está metiéndole el diente a esto otra vez? Bueno, en realidad he releído hace poco la biografía de Lynch de Bolívar, que como bien decías es una de las mejores biografías del Libertador. Un personaje curioso, debatido y debatible, debatido sobre todo en su momento y debatido ahora. Y esto tiene que ver con un proyecto editorial en el cual estoy inmerso en estos momentos, que es un libro sobre los mitos y las falsificaciones en torno a los orígenes de la integración latinoamericana, donde desde hace un tiempo esta parte se insiste en presentar a Simón Bolívar como el gran precursor de la integración regional. Y es verdad que Bolívar abogaba por la unidad latinoamericana, y más que latinoamericana, de Hispanoamérica, de lo que había sido el antiguo Imperio Español, pero de ahí a presentarlo como un precursor de la integración, cuando era un concepto que a principios del siglo XIX ni siquiera existía, al menos con las características actuales, me parece una clara exageración, cuando no una burda manipulación de la historia. Y de hecho mi objetivo con este libro va por ahí, ¿no? De alguna manera, al querer presentar, y esto es un esfuerzo del chavismo, pero no solo del chavismo, sino de otras corrientes académicas e historiográficas, a Bolívar como un precursor de la integración, se suele partir de un párrafo de la Carta de Jamaica, ¿no? Un párrafo de la Carta de Jamaica que dice 1815. Como la América española comparte la lengua, tiene una lengua común, tiene una historia común, tiene una idiosincrasia común, ¿por qué no, o nada mejor que tengan un gobierno común? Y ahí la mayor parte de quienes citan a Bolívar en la Carta de Jamaica ponen fin de la cita. Es decir, la cita aparentemente termina ahí. Sin embargo, Bolívar continúa. Y Bolívar dice, sin embargo, eso no es posible. Y no es posible por las divergencias internas, las contradicciones, etc. Es decir, hay un cúmulo de circunstancias. Parece que tenía razón. No, claro que tenía razón. Es decir, Bolívar, si algo no tenía, era que era tonto. Él podía ser un gran visionario, pero de ahí a caer en lo que Germán Carrera Damas llama con razón el mito de Bolívar, hay un largo trecho. Es curioso cómo siempre desconfió de los líderes estadounidenses, Simón Bolívar, por ejemplo de Thomas Jefferson o de George Washington, porque él siempre decía que no lo iban a apoyar porque ellos, aunque habían escrito, como en el caso de Jefferson, la Declaración de Independencia, diciendo que todos los hombres nacen libres e iguales, eran esclavistas. Y en cambio Bolívar era partidario de la abolición de la esclavitud. No solo eso, es decir, Bolívar también era un contrario a las ideas del federalismo. Es decir, ¿por qué Bolívar apoyaba la unidad de la América española? Porque Bolívar pensaba que la única garantía que las excolonias españolas tenían para garantizar su independencia era con un gobierno fuerte, pero centralizado. Es decir, que cuando él llama a la unidad de las excolonias, en primer lugar lo que él pretende era recomponer la vieja unidad del Imperio Español que había saltado por los aires como consecuencia de la independencia, no la integración regional, sino recomponer esa vieja unidad que se había quebrado. Y esta recomposición respondía desde la perspectiva de Bolívar básicamente
a una opción defensiva. Eran tales las amenazas que tenía desde fuera, pero también desde dentro, que de ahí esa búsqueda de la unidad. Bolívar era, por un lado, fuertemente republicano y antimonárquico, pero al mismo tiempo fuertemente centralista y antifederalista. Nos quedan 4 minutos. Iba a comentar sobre este libro de John Eliot, gran hispanista británico. Está en Oriel College, en la Universidad de Oxford. Ha escrito muchísimas obras, he leído varias de ellas, la biografía del Conde Duque de Olivares y demás. Está en esa línea de los hispanistas ingleses que son tan famosos como Raymond Carr y John Eliot, Ian Gibson y demás. Se titula Scots and Catalans, escoceses y catalanes. El subtítulo es Unión y Desunión. Es un libro de Yale University Press que va a salir aquí en España en este otoño próximamente, y él hace una comparación de lo que ha ocurrido en Escocia, del hecho de que se haya mantenido dentro de la Gran Bretaña, dentro del Reino Unido, y además hace una crítica muy severa a los intentos independentistas en Cataluña. Recordemos que el año pasado hubo un referendo independentista considerado ilegal por el Tribunal Constitucional español. ¿Qué percepción tienen ustedes de lo que habrán leído en las reseñas de este libro de Eliot, José Manuel Calvo? ¿Y qué autor y qué tanta autoridad tiene Eliot para hablar de España? Porque él empezó investigando sobre Cataluña cuando comenzó su andadura académica, como diría. Tiene una enorme autoridad, porque tiene un enorme conocimiento de la historia, y de la historia de España, y de la historia de Cataluña, y de la historia antigua, pero también de la historia reciente. John Eliot ha tenido el valor, en una entrevista que se le hizo relativamente hace poco en el diario El País, de hacer declaraciones bueno, que a algunos les habrán podido escocer, que es, en concreto, recuerdo el titular, desde los tiempos de Pujol, del presidente Jordi Pujol, se falsifica la historia de Cataluña. Se maneja, se manipula. Estamos hablando de hace 30 años, ¿no? De lo que era, después vinieron los problemas de la corrupción y la caída del mito Pujol, pero de lo que fue la persona con un fuerte sentido del Estado, y también del Estado español, por cierto, que por desgracia luego, yo creo que para huir de la corrupción se desvió, de cómo sentó las bases sobre posiciones falsas, sobre manipulación de la historia, de las fechas, del sentido de las guerras, de lo que era una guerra de sucesión y cómo para la mitología del independentismo se convirtió en una guerra de independencia. Por lo tanto, es una voz muy autorizada, es una persona enormemente seria en todo lo que ha escrito y es gran conocedor. Ojalá este texto y otros suyos fueran leídos por millones de españoles y millones de catalanes. ¿Está de acuerdo con esa opinión, sí, profesor Carlos Malamud? Evidentemente. Es decir, si algo distingue a Eliot es su profundo conocimiento de la realidad catalana, y de hecho lo que motiva que haya escrito este libro es precisamente su desencanto con lo que estaba ocurriendo en Cataluña como consecuencia del desarrollo del proceso independentista y del giro que le estaban intentando dar los líderes del llamado proceso, ¿no? Y entonces me parece que es importante que esto vea la luz rápidamente en español. Ya hay en la prensa, hemos visto recientemente algunos debates en torno a lo que dice o no dice o deja de decir Eliot, pero no dejan de ser debates interesados de parte de un lado, por ejemplo, una visión muy hispanocentralista del problema, por el otro lado una visión muy independentista del problema, pero en realidad lo recomendable es que los lectores tengan un contacto directo con el texto de manera de poder llegar a sus propias conclusiones. Y lo que también me parece relevante por su conocimiento de los dos procesos es la comparación que establece entre el referéndum escocés y el no referéndum catalán, y por qué ese referéndum era posible en unas circunstancias y es imposible en otras. A mí me gusta mucho una declaración frecuente de Eliot que dice, dice, es un delito intelectual hablar de la historia con los ojos del presente, juzgar lo que ha ocurrido estrictamente por lo que está ocurriendo ahora, sobre todo cuando se quiere apoyar un proyecto político determinado. A mí eso me parece que solo se puede decir amén. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, José Manuel Calvo, por haber estado aquí. Gracias a Carlos Malamud. Un placer. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.